¿Qué tal están? Imaginemos un aula de segundo de bachillerato, 26 adolescentes, 26 teléfonos vibrando en el bolsillo, 20 cerebros entrenados desde la infancia para saltar de estímulo en estímulo cada pocos segundos y en la pizarra una pregunta que lleva formulándose desde hace 25 siglos. ¿Qué es la verdad? Ese contraste entre la urgencia del presente digital y la lentitud exigente del pensamiento filosófico no es una anécdota curiosa, es probablemente el reto educativo más profundo de nuestra época, porque no se trata solo de enseñar una asignatura más, se trata de decidir si las próximas generaciones sabrán razonar, argumentar y comprender el mundo con profundidad, o si se limitarán a reaccionar ante él con reflejos condicionados por algoritmos. La filosofía, lejos de ser un lujo humanístico prescindible, es hoy una forma de resistencia intelectual y para que cumpla esa función necesita repensarse en dos niveles distintos pero complementarios. Por una parte la enseñanza secundaria y por otra la universitaria, aunque relacionadas. Son dos batallas pero un mismo objetivo. Conviene no confundir estos dos frentes porque exigen estrategias diferentes. En la enseñanza media el objetivo no es formar especialistas, sino ciudadanos capaces de pensar por sí mismos. En la universidad, en cambio, el rigor debe ser máximo. Se trata de formar personas que dominen la historia de la filosofía, sepan investigar y puedan aportar algo nuevo al pensamiento. Ambos niveles comparten una misma raíz, el cultivo de la razón, pero difieren en su alcance, su metodología y sobre todo en el tipo de exigencia que plantean al alumno. Además, también hay que considerar que la filosofía en la educación media sirve para enseñar a pensar antes que a saber. En bachillerato y en la enseñanza secundaria, en general, lo fundamental no es que el alumno memorice sistemas filosóficos completos, sino que aprenda a razonar con coherencia, a argumentar con rigor y a profundizar en sus propias ideas. Es ante todo una gimnasia del pensamiento. Sin embargo, esa gimnasia no puede hacerse en el vacío. En segundo de bachillerato, los alumnos deben también adentrarse ya con cierta profundidad en autores clave como Kant, Hume, Platón, Aristóteles, Descartes, etc. Y también en pensadores contemporáneos que les ayuden a conectar la tradición con los debates actuales. Se trata de un equilibrio delicado entre introducción panorámica y profundización selectiva. El problema es que este objetivo se enfrenta hoy a un obstáculo creciente. La capacidad de atención sostenida de adolescentes y jóvenes se ha reducido de forma notable. Y ese fenómeno se agrava aún más si pensamos en los niños. La cultura del vídeo corto, del contenido fragmentado y del consumo audiovisual instantáneo compite directamente con la lectura pausada de un texto filosófico, de un libro filosófico, que exige justamente lo contrario, detenerse, releer, dudar, volver atrás, etc. Esto no significa que haya que rechazar los medios digitales. Al contrario, vídeos, audios y recursos digitales bien diseñados pueden ser aliados poderosos si se usan como puerta de entrada y no como sustituto de la lectura. El vídeo puede despertar el interés por un problema filosófico, es indudable, pero solo el texto leído, subrayado, discutido, analizado puede sostener el pensamiento riguroso a largo plazo. El reto pedagógico consiste, por tanto, en integrar lo digital sin dejar que devore lo esencial, la lectura comprensiva y el ejercicio sostenido de la argumentación. En cuanto al lenguaje, como cimiento, es evidente que la filosofía empieza con la comprensión lectora. Hay una verdad incómoda que rara vez se dice con claridad. La filosofía es ante todo una cuestión de lenguaje. No se puede pensar con profundidad sin dominar las palabras con las que se piensa. Un alumno que no comprende bien lo que lee difícilmente podrá seguir un argumento silogístico, distinguir una falacia o captar los matices de un concepto como por ejemplo sustancia en Aristóteles o voluntad en Schopenhauer. Por eso reforzar la comprensión lectora y la erudición lingüística o la capacidad lingüística no es una tarea ajena a la filosofía, sino su condición de posibilidad. Es evidente, es indiscutible. Esto exige un trabajo intensivo que no puede limitarse a la asignatura de lengua ni reservarse para la universidad. Debe reforzarse desde primaria y de manera muy intensiva durante toda la secundaria.
Un adolescente que llega a segundo de bachillerato sin hábito lector difícilmente podrá enfrentarse con solvencia a un texto de Kant o de Hegel, por muy bien explicado que esté en clase. En este sentido, también hay que poner en valor la filosofía para niños, la semilla de Lippmann. Aquí entra en juego una tradición pedagógica que merece mucha más atención de la que recibe. La filosofía para niños, impulsada de forma pionera por Matthew Lippmann y otros estudiosos norteamericanos. La propuesta de Lippmann no consiste en enseñar historia de la filosofía a los más pequeños, sino en cultivar desde edades tempranas las llamadas comunidades de indagación o investigación, espacios donde los niños aprenden a preguntar, a escuchar, a argumentar y a cuestionar con naturalidad mucho antes de que esas capacidades se vean inhibidas por la rigidez académica. Extender este tipo de aprendizaje en primaria tendría un efecto multiplicador extraordinario. Un niño acostumbrado a preguntar por qué y a sostener un diálogo razonado llega a secundaria con una disposición mental muy distinta a la de quien nunca ha practicado este ejercicio. La filosofía para niños no es, por tanto, un capricho pedagógico marginal. Es la mejor inversión a largo plazo para garantizar que la filosofía en secundaria y bachillerato encuentre un terreno fértil en lugar de un desierto de indiferencia. En cuanto al aprendizaje por proyectos, es una vía prometedora, pero insuficiente si no se le dedica el tiempo suficiente. En secundaria, el aprendizaje por proyectos aplicado a la filosofía, donde los alumnos investigan un problema filosófico de forma activa, en grupo, conectándolo con cuestiones reales, está dando resultados interesantes allí donde se aplica. Fomenta precisamente la argumentación colectiva e individual y la aplicación práctica de conceptos abstractos por parte de cada alumno y a nivel grupal también. Sin embargo, ninguna metodología, por innovadora que sea, puede compensar un problema estructural de fondo, la falta de horas lectivas. Si la filosofía se imparte con 3 horas semanales, como ocurre habitualmente, es materialmente casi imposible combinar lectura de textos clásicos, comprensión profunda, debate argumentado y trabajo por proyectos con la calidad que el objetivo exige. Por eso resulta urgente ampliar el currículum a un mínimo de 4 o 5 horas semanales de filosofía o de historia de la filosofía. No se trata de un capricho gremial, sino de una necesidad pedagógica. Pensar bien requiere tiempo y el tiempo es precisamente el recurso que el sistema educativo actual le escatima a la filosofía. La universidad supone entrar en el territorio del rigor máximo. Si en secundaria el objetivo es sembrar la capacidad de pensar, por decirlo de alguna manera, en la universidad el objetivo es otro, formar especialistas capaces de dominar la tradición filosófica en toda su profundidad y de generar pensamiento propio, riguroso y original. Aquí la exigencia debe ser máxima, sin concesiones. Conviene recordar que el grado en filosofía ha sufrido una transformación significativa. Donde antes existía una licenciatura de 5 años, hoy el grado se ha reducido ya desde hace unos años a 4, dentro del marco de las exigencias de Bolonia, del plan de Bolonia. Esa reducción de 1 año no es un detalle menor, significa en la práctica menos tiempo para leer a los autores fundamentales, atender a las explicaciones de los profesores sobre esos autores, menos tiempo para la maduración intelectual que exige la filosofía y una presión mayor por comprimir en 4 años lo que antes se desarrollaba con más calma en 5 años. Esto obliga a repensar con cuidado qué autores y qué contenidos son verdaderamente irrenunciables en la formación filosófica universitaria y cómo compensar la pérdida de ese año adicional sin sacrificar el rigor. La exigencia fundamental es, a mi juicio, haber leído a los clásicos de filosofía. En la universidad el criterio de exigencia debería ser claro. Un graduado en filosofía tiene que poder demostrar que ha leído de verdad, no en resúmenes ni en manuales, a los autores fundamentales de la tradición filosófica: Platón, Aristóteles, los estoicos, Agustín, Tomás de Aquino, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein y tantos otros que constituyen el esqueleto de la disciplina. No se trata de coleccionar nombres, sino de haber convivido intelectualmente con sus textos, de haberlos discutido, cuestionado, comparado, etc. Este es un punto en el que no cabe rebajar el nivel. La lectura directa de las fuentes es insustituible. Ningún resumen
por bien hecho que esté, puede transmitir la experiencia de seguir el razonamiento encadenado de la ética de Spinoza o de la crítica de la razón pura de Kant. Ese contacto directo con el texto original es lo que distingue a un filósofo formado de alguien que simplemente conoce datos sobre filosofía. También la investigación es muy importante, investigar, no solo repetir, pero la lectura de los clásicos, siendo necesaria, no es suficiente. La universidad debe potenciar decididamente la investigación filosófica, que los estudiantes aprendan a formular problemas propios, a indagar, a escribir trabajos de investigación sobre autores concretos, a dialogar con la bibliografía secundaria y a producir, en la medida de sus posibilidades, pensamiento original. Esto implica fomentar la escritura de ensayos, monografías y trabajos de investigación desde los primeros cursos, no reservar esa exigencia únicamente para el trabajo de fin de grado o el máster. La filosofía no avanza solo repitiendo lo que ya se dijo, sino atreviéndose a pensar de nuevo los viejos problemas desde las circunstancias del presente. En este aspecto, formar investigadores, aunque no todos los graduados vayan a dedicarse profesionalmente a la investigación, es formar también personas capaces de pensar con autonomía intelectual real. En cuanto a los clásicos y la novedad, pues hay una tensión interesante, ya que uno de los mayores riesgos de la formación filosófica universitaria es caer en uno de los dos extremos igualmente empobrecedores. El primero es el anticuarismo, quedarse anclado, por ejemplo, exclusivamente en los clásicos, tratando la filosofía como un museo cerrado al presente. El segundo es la moda, perseguir cada nueva corriente filosófica sin haber asentado antes una base sólida en la tradición, lo cual produce pensadores superficiales, incapaces de calibrar la verdadera novedad de una idea porque desconocen su genealogía. En cuanto a la solución, no es elegir entre clásicos y contemporáneos, sino sostener ambos polos en tensión. Los grandes textos del pasado, de Platón a Wittgenstein, etc., siguen siendo el terreno donde se forjan las herramientas conceptuales imprescindibles, pero al mismo tiempo la universidad debe mantenerse abierta a los filósofos y las corrientes que emergen en pleno siglo XXI. La filosofía de la mente, por ejemplo, en diálogo con la neurociencia, la ética aplicada a la inteligencia artificial, las nuevas metafísicas del proceso, la filosofía política ante la crisis democrática, entre tantos otros frentes vivos. Sin esa apertura, la filosofía académica corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de arqueología intelectual desconectado de los problemas reales que le dan sentido. El hilo que une ambos niveles, pues se puede reconocer. Aunque secundaria y universidad exigen enfoques distintos, existe un hilo conductor que las atraviesa, la convicción de que pensar bien es una habilidad que se cultiva, no un don que simplemente se tiene o no se tiene. Un niño que practica la indagación filosófica con Lippmann, un adolescente que lee con atención y argumenta con rigor en bachillerato, y un universitario que ha convivido a fondo con Kant y con los debates filosóficos del presente, son eslabones de una misma cadena formativa. Si se rompe cualquiera de esos eslabones por falta de horas, por exceso de distracción digital, por pobreza lectora o falta de comprensión lectora, por precipitación curricular, toda la cadena se debilita. A modo de conclusión, hay que decir que hay que apostar por el largo plazo. El reto de la formación filosófica en el siglo XXI no es en el fondo tecnológico ni administrativo, aunque tenga dimensiones de ambos tipos. Es sobre todo un reto de voluntad colectiva. Decidir si como sociedad seguimos considerando valioso formar personas que sepan pensar con profundidad, leer con comprensión y argumentar con rigor, o si nos resignamos a que ese objetivo pues no se pueda conseguir ante la comodidad de lo inmediato y lo fragmentado. La respuesta exige acciones concretas en varios frentes a la vez: extender la filosofía para niños desde primaria, siguiendo la estela de Lippmann y otros, reforzar de manera intensiva la comprensión lectora en toda la etapa educativa de secundaria, ampliar las horas de filosofía en secundaria a un mínimo de 4 o 5 semanales, integrar con inteligencia los recursos digitales sin que sustituyan a la lectura de textos,
y a la comprensión de textos, y en la universidad mantener un rigor máximo que exija el conocimiento directo de los clásicos junto con el fomento decidido de la investigación y la apertura a las corrientes filosóficas contemporáneas. Nada de esto es sencillo y todo ello choca con las inercias de sistemas educativos que priorizan lo medible a corto plazo sobre lo formativo a largo plazo. Pero la filosofía, precisamente porque enseña a pensar más allá de lo inmediato, es la disciplina mejor situada para recordarnos que las inversiones verdaderamente importantes son las que dan resultado tarde. Formar a alguien capaz de razonar con rigor, leer con profundidad y cuestionar con inteligencia no es un lujo del pasado, es quizás la herramienta más necesaria para habitar con lucidez el siglo que estamos empezando a vivir. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 13.800 vídeos. Muchas gracias a todos y hasta siempre.